Hola, soy Hilda Neira de la Iglesia Bíblica Generación de Gracia. Y antes de la palabra de hoy, dale un like y suscríbete. Y no te olvides darle un toque a la campanita para que te lleguen notificaciones. Bien, vamos a comenzar este estudio. Estoy contento de que podamos compartir aquí en la Iglesia Bíblica Generación de Gracia, porque hace años que yo tengo ganas de compartir esto. Llevo como unos 7 años queriendo exponer Filipenses, así que quiero pedirles por favor que busquen Filipenses capítulo 1 y entonces ahí vamos a estar moviéndonos, vamos a caminar hacia varios lugares positivamente, pero solamente vamos a hablar del verso 1 y del verso 2, ¿ok? Entonces, la epístola de los Filipenses es conocida como la epístola del gozo. Como 16 veces más o menos aparece la palabra gozo, regocijaos, ¿ok? Eso es conocida como la epístola del gozo, pero yo también le he puesto como un título para mí, ¿eh? Para mí la epístola de los Filipenses es el resultado cuando Dios dice no, y no lo entendemos, pero al final Dios se lleva toda la gloria, ¿ok? Antes de entrar al primer verso, quiero decir que he escogido 5 puntos de este sermón que vamos a estar hablando. Número 1, primer punto: en una iglesia llena del gozo del Señor, no hay lugares para partidismos ni autopromociones personales. Ese es el primer punto que vamos a hablar. El segundo punto es que Pablo está tratando de modelar a una iglesia llena del gozo del Señor para que ésta vea que la esclavitud de Cristo es beneficioso para los creyentes. Ser esclavo de Cristo es beneficioso para los creyentes. Ya lo vamos a explicar. Tercer punto: una iglesia llena del gozo del Señor está compuesta por santos. Y vamos a ver qué es lo que son los santos. Cuarto punto: una iglesia llena del gozo del Señor, aun cuando Dios dice no a ciertas cosas, sigue llena de gozo. Amén. Y quinto, y por último, una iglesia llena del gozo del Señor es una iglesia que goza de la gracia y de la paz de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a ir con el primer verso. Por favor, quiero pedirte, Héctor, si me puedes leer Filipenses capítulo 1, verso 1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Ok, entonces estamos en el primer verso, Pablo. Ok, mira, vamos a hablar de las 6 primeras palabras de este verso. Y lo primero que quiero que aparezca un nombre, que es el nombre de quién? Pablo. De Pablo. Ok, perfecto, Pablo. Ustedes saben que Pablo escribió esta carta desde la cárcel. Ahí en Hechos 28, por ejemplo, cuando está Pablo preso en su primera prisión, ¿ok? Y él funda esta iglesia en su segundo viaje misionero. Saben que hay 4 cartas que él escribe desde la prisión, desde esta que en Hechos 28, Filipenses, Colosenses, Efesios y también Filemón, ¿ok? Y algo que me llama mucho la atención, ahí en Hechos 28, verso 16, me gustaría que tú pudieras leer el verso solamente Hechos 28, por favor, verso 16. Y a lo mejor, Francisco, si tú eres tan bueno y me busca Hechos 28, del verso 24 al 27, y vamos a ver algo interesante, porque ahora montémonos, ¿dónde está Pablo? Dice, Pablo. Sí, pero ¿de dónde escribe? ¿Qué le está pasando a Pablo cuando escribe? ¿Ok? Lo primero que vamos a ver es Hechos 28, verso 16. Léelo, por favor, Héctor. A ver. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte, con un soldado que le custodiase. Así que Pablo está preso, pero esta es una prisión que le llaman ahora, ¿cómo le llaman ahora cuando tú estás preso en tu casa? Tiene un nombre. ¿Cómo? Primitiva. Claro, arresto domiciliario. Pero tiene un guardia que lo está cuidando todo el tiempo. A lo mejor alguien especulando dice que miraba al guardia y escribió la armadura del creyente mientras veía el soldado romano. ¿A quién sabe uno, verdad? Pero Pablo tiene un privilegio, pero está preso. Está preso en el Señor. A los efesios le dice, yo preso en el Señor. Pablo está preso. Ahora, mientras está preso, Pablo no perdía la oportunidad de hablar a la gente, ¿ok? Entonces empieza a hablarle a todos los judíos venían a donde él, y él les trataba de mostrar con la escritura y con los profetas que Cristo era el Mesías. Algunos le tomaban en cuenta, movían la cabeza, a otros no les importaba. Entonces, por favor, léeme el verso del 24 al 27, por favor, Francisco. Dice, y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo estas palabras. Bien, habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no recibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente
y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Oye, ¿sabes lo que hace Pablo? Pablo toma un verso, toma Isaías 6. Isaías 6, que estaba profetizado que este pueblo iba a ver pero no iba a entender, ¿ok? Y ¿sabe lo que hace? Se lo aplica a esta gente. Entonces Pablo dice, este verso es para ustedes. Y nota lo que dice la última parte, ¿eh? Dice, y se conviertan y yo los sane. Está citando Isaías 6. ¿Se acuerda cuando Jesús hace la primera parábola? Creo que es Mateo 13, pero no estoy seguro. Y entonces le pregunta, ¿y por qué tú le hablas con parábola? La parábola del sembrador. Bueno, pues estoy hablando con parábolas para que se cumpla lo que dijo el profeta Isaías, que este pueblo va a escuchar pero no va a entender. Entonces, nota que lo dice, para que se conviertan y los sane. Y está usando Isaías, porque nuevamente aquí tenemos que Pablo está aplicando que cuando Isaías habla de que por la herida de Cristo hemos sido sanados, se refiere al pecado. ¿Notaron ese detalle que le está aplicando de que se conviertan y los sane? ¿Y cuál era el problema de esos judíos? Que estaban enfermos del pecado. Y el pecado le impedía creer al Señor. Ahora, nota algo importante, Héctor, porque yo quiero que veamos cómo el apóstol Pablo toma ese verso, se los tira a ellos, se los aplica a ellos, y ahora lo trata de alguna manera, si quisiéramos usar una segunda aplicación, y se lo aplica ahora, hace una aplicación, ¿para qué sirve? Mira el verso 28, ¿qué dice? El mismo... Sabed pues, que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Oh, muchachos, ahí estamos nosotros. Nosotros escuchamos. Fue a ellos no lo escucharon. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. A todos los que creen, ¿verdad? A los que le reciben, le dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. Así que Pablo, es el escenario donde Pablo escribe esta carta. Está preso. Está preso en el Señor. ¿Ok? So Pablo, él tenía toda la autoridad. Por ejemplo, me llama mucho la atención que Pablo dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, y no se presenta como apóstol. ¿No le llama la atención? Pablo no, él tenía toda la autoridad para decir Pablo, apóstol de Jesucristo. Por lo general, cuando Pablo usa esas expresiones, porque siempre quiere defender su llamado, su ministerio. Pero aquí no había necesidad porque eran discípulos que le amaban, que no dudaban de él. De hecho, mandaron a Epafrodito con una ofrenda arriesgándola a que se muriera. O sea, no había necesidad de protagonismos personales. ¿Se acuerda que el primer punto era que en una iglesia llena del gozo del Señor, no hay lugar para partidismos ni promociones personales? No estaba interesado en promocionarse personalmente ni defenderse de que él era un apóstol, y tenía la autoridad de Dios para presentarse como un apóstol. Yo soy un enviado de Jesucristo. De hecho, por ejemplo, quiero que me busques, Héctor, Gálatas capítulo 1, verso 11 y 12, no lo leas todavía. Me gustaría que, Francisco, buscaras Primera de Corintios capítulo 14, verso 37 y 38. Primera Corintios 14, 37 y 38. Héctor, Gálatas 1, 11 y 12. Y yo voy a leer Gálatas 1, 1 primero. ¿Ok? Veamos cómo Pablo siempre se presentaba. Mira, Gálatas 1, 1. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos. Qué tremenda autoridad, ¿eh? Si él no anduvo con Jesús. Y ahora parece que dice que Jesús le dijo que él era apóstol, no por voluntad de hombre. Nota que las cosas que pasan en nuestra vida tenemos que entender que es la voluntad de Dios la que se quiere establecer. Que uno pueda decir, yo soy cristiano por voluntad de Dios y no porque yo quise ser cristiano. Por eso dice Juan 1:13, los cuales, los hijos de Dios, son engendrados no por voluntad de hombre, ni de sangre ni de carne, sino por Dios. Entonces, él dice, yo soy apóstol no por voluntad de hombre. Usted hoy día puede decir, yo soy hijo de Dios no por voluntad de hombre, ni porque yo quise ser hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios porque Él me engendró. No hubo nadie que me hiciera un hijo más mi Padre que está en los cielos. Por eso que nuestro Padre espiritual es Él. Porque ¿quién engendra a Él? Usted puede tener un padre en la fe. Padre de la fe Abraham. En la fe, usted puede tener un padre en la fe. Alguien que le está transmitiendo verdades. Pero Padre espiritual, ese es Dios porque es el único que engendra. Oh, me salió como centro, me salió como caribeño. Medio acomodado, se me va, que ya está. Léeme, por favor, léeme. Más os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Entonces ahí está diciendo que él tiene autoridad porque tiene un evangelio revelado. Amén. Oye, qué tremendo, ¿eh? De perseguidor a defensor. De asesino a mártir. Qué tremendas son las cosas del Señor, ¿eh? Cómo se da vuelta todo, ¿eh? ¿Por qué me persigues? Y ahora resulta que Pablo, persiguiendo a los creyentes, se le aparece al Señor, ¿por qué me persigue? Y después él es un perseguido. Por todas partes llevaba, ¿verdad?, las huellas de Jesucristo. Primera Corintios, por favor. Dice
Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca lo que os escribo. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Entonces el apóstol Pablo dice, mira, si hay alguien que se crea realmente espiritual, si alguien se cree profeta, si alguien se cree espiritual, debe entender que los mandamientos que yo estoy dando son mandamientos del Señor. Y si quiere ignorar mi llamado, que viene de parte de Dios, ignore. Como diciendo, allá tú. Allá tú. Si tú quieres ignorar que yo tengo autoridad, allá tú. Entonces eso te está diciendo que de alguna manera, por eso que uno ve al apóstol Pablo siempre defendiendo que él tiene autoridad, que Dios se la dio. Yo voy a leer Gálatas 1, 15 y 16 y después entonces te voy a dar unos textos que tengo aquí para que sigan ustedes. Mira, dice, pero cuando agradó a Dios, que me separó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo predicase a los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, que me apartó desde el vientre de mi madre, ahí cuando tú no tenías ni raciocinio, se estaba formando tu cerebro, no tenías gusto, no tenías pelo, no tenías nada, era simplemente un embrión. Dios ya te estaba mirando, Dios estaba mirando al apóstol Pablo y lo estaba separando para el ministerio. Qué tremendo. ¿Qué se iba a imaginar él? Que todo el camino que vivió 30 y tantos años, a lo mejor como fariseo, Dios ya antes lo había seleccionado y lo había separado. ¿Cuántas cosas hacemos nosotros, no? ¿Cuántas cosas lo ha librado el Señor, verdad? Nosotros llegamos un día y yo hablo con mi esposa y digo, uy, si no hubiese sido por el Señor, ¿por qué camino? Nosotros a veces hablamos, ¿qué hacías tú esto? Y yo le cuento las cosas que yo hacía y digo, nadie se imaginaría, ni yo me imaginaría que Dios tenía un plan conmigo. Entonces él tiene una autoridad dada por Dios y él separado de parte de Dios, ¿ok? Lo cual nos lleva, ¿cierto? Pablo era suficiente o tenía pruebas suficientes. Si Pablo tenía suficientes pruebas para demostrar que él tenía una autoridad dada por Dios, ¿por qué él se presenta como siervo? ¿Se acuerda el primer punto? Una iglesia llena del gozo del Señor. No hay lugares para partidismo ni promociones personales. Esto nos lleva al segundo punto. Pablo está tratando de modelar a una iglesia llena del gozo del Señor para que vea que la esclavitud en Cristo es beneficioso para el creyente mismo. Hoy día hay un mensaje en contra de decir que tú eres esclavo del Señor. No sé, yo le decía a mi esposa, ¿tú te has fijado que hoy día a todos los malos se les llama bueno y a los buenos malos? Y que se está dando, por ejemplo, la familia, el rol de la familia. No, el niño no es niño por los genitales, el niño es por preferencia. O sea, pero la biología dice que es niño. Sí. Y si cuando se convierte en grande y se hace una operación y se pone seno y se corta la parte privada y luce como una mujer y habla como una mujer, se muere, le hacen un ADN, el ADN dice, ese era un hombre. Porque hoy día se nos quiere tratar de fóbicos. Cuando decimos, no, eso es que él es un hombre, Dicen, no, ustedes son fóbicos. Si uno dice, por ejemplo, y también en la iglesia, cuando uno dice, esa doctrina está mal, oh, es un doctrinofóbico. ¿Sí es cierto? No hable de eso, no hable solamente del amor de Dios, bendito amor de Dios, que sin su amor no estaríamos aquí. Pero cuando tú empiezas a hablar todo el consejo de la palabra de Dios, te viene persecución, porque hoy día hay un espíritu metido en la iglesia de que nos hace sentir que toda esta cuestión es que tú seas feliz. Que Dios estaba tan triste en el cielo porque tú eres un infeliz y necesitaba ver tu sonrisa y por eso te salvó. Dios ni necesita ni tu sonrisa, ni necesita nada de ti ni de nadie. Si Él hace algo, lo hace por amor. Pero vive una sociedad hedonista, egocentrista, centrada en el hombre. ¿Ok? Eso aquí es algo diferente porque aquí se presenta la cosa más extraña. Somos esclavos de Cristo y eso nos llena de gozo. Pablo se ve, yo soy esclavo de Cristo. Entonces, ¿qué tiene en mente probar el apóstol Pablo? Por favor, léeme 1 Corintios, quiero que me busque esto, 1 Corintios capítulo 7, versos 22 y 23, no, mejor Gálatas 1:10. Yo voy a buscar 1 Corintios y me gustaría que te quede ahí. Después, búscame por favor, Frank, Romanos capítulo 6, verso 20 al 22. Entonces repito, 1 Corintios 7, estamos en el segundo punto. Pablo está tratando de modelar a una iglesia llena del gozo del Señor, que la esclavitud a Cristo es el mejor beneficio para el creyente mismo. ¿Ok? Ok, yo lo leo primero, 1 Corintios 7, 22, 23. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, está hablando de los esclavos literales, Duloi,
libertos en el Señor. O sea, Pablo que dice, bueno, si alguien en ese tiempo era esclavo, pero llega el Señor, él es libre en el Señor. Olvídate de esas cadenas. Hay libertad en el Señor, a pesar de las cadenas. Dice, asimismo el que fue llamado siendo libre, nunca fue esclavo de nadie, esclavo es de Cristo. No hay por dónde arrancarse. Esclavo de Cristo. Por precio fuiste comprado. No os hagáis esclavos de los hombres. O sea, o sirve a los hombres o sirve a Dios. Esta palabra siervo, la palabra duloi, cuando se habla de por ejemplo, en minúscula siervo, duloi, que significa esclavo, y esclavos, dulos. Esa palabra se intercambia. ¿Ok? Esta palabra, cuando nosotros leemos en Reina Valera siervo, realmente esclavo, aunque aquí ya leímos esclavo. ¿Ok? Somos esclavos del Señor. Dice Gálatas 1:10. Héctor, me parece. Sí. Amén. Pues, pregunta, ¿busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios? Otra pregunta, ¿o trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. O esclavo de Cristo. ¿Sabe qué? Aquí esta cuestión. Mire, es mejor predicar y decir la verdad, aunque se te vaya a todo mundo, porque es mejor ser más pero ser menos. O sea, es mejor tener menos pero ser más, que tener una multitud a tener a todo el mundo engañado, con una doctrina hedonista, egocentrista. No puedo agradar a todo el mundo, a todo el mundo, a Raimundo y todo el mundo. Tú no puedes agradar a todo el mundo. O sea, la pregunta que nosotros nos hacemos, ¿a quién nosotros queremos agradar? Solamente a Dios, ¿verdad que sí? ¿Están conmigo, verdad? ¿Verdad? ¿Están conmigo? Entonces nosotros necesitamos definir nuestra esclavitud al Señor. Somos esclavos del Señor, ¿verdad? Desde la segunda parte, lo mejor que nos puede pasar. Y eso es una iglesia llena de gozo. Por favor, Francisco. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora, que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Oye, ¿saben qué? Les quiero decir una cosa. La esclavitud te beneficia a ti y no beneficia a Dios. Hay quienes piensan, no, que Dios te quiere un esclavo porque de alguna manera Él necesita como tu cooperación. Dios no necesita ninguna cooperación para nada, para nada. De hecho, aquí hay una comparación del apóstol Pablo. Cuando éramos esclavos del pecado, ¿qué beneficio teníamos? Dígame usted, quiero a alguien que me diga hoy día, no, es que cuando yo era el esclavo del pecado, el pecado me trataba tan bien. El pecado es el peor amigo. ¿Sabe lo que hace? Te seduce, te encanta, te hace caer y después te apunta con el dedo y te descubre delante de todas las personas. Es un traidor. Mira cómo el pecado te seduce hacia tu amigo, te seduce, te tienta, te conquista, te hace caer y después que caíste se hace a un lado y te apunta y dice, miren, y quedamos avergonzados. Entonces no hay ningún fruto. Sin embargo, el apóstol Pablo nombra dos beneficios de nuestra esclavitud. Siendo esclavos de Cristo, tenemos dos cosas, siendo esclavos de la justicia, siervos de Dios. Número uno, la santificación. La esclavitud de Cristo trae limpieza, santificación. Nos apartaron, nos compraron, nos llevaron hacia Él. Número dos, vida eterna. ¿Quién se beneficia? Tú te beneficias. Yo me beneficio. Entonces, la gente no sabe lo que habla, no entiende lo que habla cuando hablamos de esclavitud. Y muchos dicen, no, mi identidad en Cristo, mi identidad en Cristo. Eso es tu identidad en Cristo. Así es. Lo que pasa es que Dios te trata como hijo. Te da trato de hijo. Pero tú eres esclavo porque te compraron. Y el esclavo no tiene voluntad. Por eso oramos, no mi voluntad, sino la tuya. Por eso tú oras. Por eso nosotros oramos y decimos, bueno, Señor, oramos, como dice el apóstol Pablo en Filipenses 4, y te rogamos y te suplicamos. ¿Y por qué tú no le demandas a Dios? Estaba revisando el video de una de las mujeres que oró por el hermano Julio Melgar, que está con el Señor. Y esta mujer dice así, yo no le permitiré a Dios un no como respuesta. Muchacho, yo no quiero estar en tus zapatos, muchacho, ¿cómo yo no le pedí? Yo no le permitiré a Dios un no como respuesta. No le aceptaremos un no como respuesta. Excuse me. Aquí es algo. ¿Estás hablando con Dios? Hace como Job, una vez hablé, dos veces no voy a hablar. Mira, Job dijo, si él me matare, él me va a levantar y me va a resucitar. Entregado completamente, ¿ok? Pablo, del primer verso, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos
en Cristo Jesús que están en Filipo con los obispos y diáconos. Gracias y paz a todos vosotros. Filipenses capítulo 1, verso 1 y verso 2. Otra vez Pablo usa la palabra siervo. Él es esclavo. Y tú sabes cuándo otra vez usa la palabra siervo en Filipenses 2. Léela por favor en Filipenses 2, versos 5 al 7, porque Pablo tiene en mente modelarnos algo. Él se presenta como esclavo porque hay alguien más en la carta que él nos quiere presentar como un siervo y esclavo, que es el ejemplo para nuestras vidas. Filipenses 2, del 5 al 7. Amén. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. 5 a 7. 5 a 7. Entonces, Pablo tiene en mente a Jesucristo. O sea, él quiere mandar un mensaje. Pablo y Timoteo, los dos son esclavos, son siervos, porque ellos son siervos porque Cristo es siervo. Y Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó igual a ser a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó y se hizo, se hizo siervo obediente hasta la muerte y la muerte en cruz, porque un siervo, un esclavo está supuesto a ser obediente. Amén, aleluya. Su mensaje no se predica hoy día, la obediencia a Dios no se predica. Tú hablas de la obediencia, el legalismo está activando el pecado. La obediencia es bendición. De hecho, Pablo dijo antes, leímos, si alguien se cree espiritual y profeta y no cree que lo que yo estoy mandando son mandamientos del Señor, bueno, ¿y qué pasó ahí? ¿Hay mandamientos de parte del Señor y están en la carta de Pablo? Claro que sí. Que estás loco para decir lo contrario, ¿verdad? Entonces Pablo tiene en mente a Jesucristo. Pablo tiene en mente a Jesucristo. Realmente Pablo dice, Pablo y Timoteo, pero él lo incluye, pero Timoteo no escribió. Todas las veces, según John Piper, hay como 42 veces donde Pablo se refiere a él como yo en esta carta, unas 40 veces cuando usa expresiones como mí, pero nunca dice nosotros. Jamás dice nosotros. Siempre está pensando en que él escribió la carta. Pero ¿por qué entonces el apóstol Pablo lo incluye? ¿Por qué incluye a Timoteo? ¿Ok? ¿Por qué incluye a Timoteo? ¿Cierto? Porque te acuerdas que el primer punto que yo les dije era que una iglesia llena de gozo del Señor no hay lugares para partidismo ni autopromociones personales. ¿Por qué incluye a Timoteo? Si Timoteo al final no escribe nada. Buena pregunta. Por favor, quiero que leas Filipenses 2.19 y quiero que del 19 al 24. Y Francisco, quiero que me busque Filipenses 1.1 después cuando yo le diga. 1.1. Pero todavía no. Entonces, por favor. El 19 al 24. Sí. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos los que buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis, los méritos de Él, que como hijo a padre, a siervo conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos, y si confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. Confío en el Señor. Ok, fíjate una cosa bien interesante que aquí estoy viendo. Dice, espero en el Señor enviaros. La primera cosa que quiero decir antes de hablar de Timoteo, que Pablo dice, espero en el Señor. Todas las cosas que Pablo tenía en mente siempre ponía al Señor primero. Es como decía, si Dios quiere. A veces tenemos miedo de decir así, ¿eh? ¿Usted tiene miedo de decir si Dios quiere? Puede decir, si en el Señor espero que tal cosa. Una vez le dije a un pastor, bueno, con la ayuda del Señor. Me dijo, con la ayuda del Señor, declara que tú ya lo tienes. ¿Cómo que con la ayuda del Señor? Dije, con la ayuda del Señor espero viajar. Y entonces se rió de mí porque como que yo sonaba religioso. Y yo ahora me río de él porque pienso que era un ignorante. Porque nosotros todo lo que hacemos lo hacemos en el Señor, por hermano. ¿O no? ¿Sí o no? Usted no vino en el Señor y dijo, bueno, en el Señor espero ir. Dependemos de Él. Algunos aquí vinieron con salud quebrantada, pero dijeron, pero en el Señor yo voy y en el Señor voy a hacer tal cosa. Y como dijo Santiago, si Dios quiere haremos esto y lo otro y aquello. Pero ¿por qué Pablo lo incluye a Timoteo? Porque se dice aquí que no hay ninguno como él. Dice, no, yo no tengo a nadie como Timoteo que se interese en ustedes desinteresadamente, porque todos buscan lo suyo y no lo que es de Cristo. Entonces, en otras palabras, Pablo está poniendo a Timoteo porque le está mostrando a la iglesia de Filipenses que este es lo que él quiere, que haya muchos siervos como él y como Timoteo que estén dispuestos no a buscar lo suyo, sino lo de otros. Así es. ¿Te fijaste la diferencia como Cristo?
No buscar lo suyo, sino ¿qué hizo Jesús? Buscó lo suyo. No, pues se podría haber quedado en el cielo, estaba en forma de Dios. ¿Cierto? Pero ¿qué hizo Jesús? No estimó, no, como cosa que aferrarse, no buscó lo suyo, buscó el interés de los demás. Entonces estamos viendo el carácter de siervo. El siervo tiene ese carácter que no busca lo suyo, que no busca la autopromoción, que no busca ser el reconocido, que lo que quiere simplemente es ver de qué manera yo puedo servir. Y Pablo por eso lo pone, Pablo y Timoteo, aunque Timoteo no dice una palabra. O sea, aquí está Pablo, siervo, y este también. Mira, este es el modelo. De hecho, hay otro modelo más, es Epafrodito, que es el pastor de esa iglesia, un líder, que tampoco buscaba lo suyo, porque uno dice, bueno, cruzar desde Filipo y llevarle la ofrenda a Roma, y si se muere, casi se murió, ¿qué ganó Epafrodito? Ser nombrado en la carta y que Dios lo sanara, pero la enfermedad realmente se la provocó por el viaje, probablemente, no buscaba lo suyo. Esta es una carta que nos enseña que los creyentes estamos llamados a ser esclavos de Cristo, en el sentido de que no buscamos lo nuestro, sino que buscamos lo de Cristo, que favorece al Señor para tu iglesia. Por eso que cada plan que tú hagas en tu vida, tú tienes que preguntarte, ¿lo que yo estoy haciendo glorifica a Dios? ¿Glorifica a Dios? ¿Busca lo mío, mi propio interés? ¿O busca el interés de los demás? ¿Busca el interés de la familia? ¿Busca el interés del hermano? ¿Lo que yo hago, lo hago sirviendo, lo hago cantando, lo hago con gozo? ¿Soy feliz haciendo lo que hago? ¿O estoy siempre mascando hojas amargas y siendo, no sé, teniendo esa actitud que siempre reclamo por todo, cuando la verdad que esta es la vida más preciosa? Por eso que esto es bien importante, el punto número 2, yo se lo dije. El punto número 2. Pablo está tratando de modelar a una iglesia llena del gozo del Señor, que la esclavitud en Cristo es un beneficio para el creyente. Están contentos de ser esclavos de Cristo. Están contentos de no buscar lo suyo. Amén. Entonces, Francisco, léeme por favor Filipenses 1:1. Dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Esto es una carta escrita a santos, y esto nos lleva al tercer punto, ¿ok? A los santos que están en Filipos. Esto es el tercer punto. Una iglesia es llena del gozo del Señor porque está compuesta de santos. Nosotros tenemos un mal concepto de lo que es santo. Tenemos un mal concepto de lo que es santo. Nosotros por la iglesia católica, ¿verdad? Pensamos nosotros que la gente se tiene que morir y tiene que ser buena y que tiene que ser perfecta y que tiene que hacer milagros y que alguien tiene que canonizarte y alguien tiene que ser... Porque tenemos un concepto religioso de lo que es un santo. Pablo nunca usa la palabra santo en singular, nunca dice San Timoteo. No dice somos santos. Somos santos porque tenemos la mente. Yo no tengo la mente de Cristo, no. Como iglesia tenemos la mente de Cristo. Somos santos porque somos el cuerpo de Dios. La iglesia significa los llamados afuera. Nos llamaron, nos sacaron, nos santificaron, nos limpiaron, nos purificaron. Santos son todos los creyentes. Ustedes son santos de Dios. Llamados a caminar como santos. Entonces, por eso que hay gozo. ¿Cómo no voy a estar contento que Dios me vea santo y puro sin mancha si yo me doy cuenta cuánto me falta? Es que ni yo mismo pretendo verlo alcanzado, dice Pablo en Filipenses 3. Desde el punto de una iglesia llena del gozo del Señor, está llena del gozo del Señor porque sabe que está compuesta de santos. Así que santo significa simplemente alguien apartado por Dios. Por favor, búscame 2 Timoteo 1:9. Héctor, tú, por favor, Francisco, búscame Efesios 1:4 y yo voy a leer Colosenses 3:12. Entonces, 2 Timoteo 1:9, Francisco Virrer. Efesios 1:4. 2 Timoteo 1:9. La tengo yo, amén. Ya tú, entonces si estamos bien, estamos al revés. ¿Ya, ¿verdad? Sí. Ya, amén. ¿Quién nos salvó y llamó con llamamiento santo? ¿Qué nos llamó? El Señor. ¿Y cómo el llamamiento? Santo. Ok, sigamos. No conforme a nuestras obras, O sea, no conforme a lo que hacemos. sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Oye, esa gracia te la dieron antes que el mundo fuera. Antes que Dios creara los planetas, antes que soplara y que el universo, ya en la mente de Dios estaba el salvarte y llamarte con llamamiento santo. Siempre estuviste tú y yo en la mente de Dios. No lo entiendo. Amén, amén. Pero este llamamiento es santo. No solamente somos santos nosotros, el llamamiento que nos hicieron es santo.
Y no conforme a lo que hacemos, sino conforme al propósito suyo. Dios tiene un propósito contigo. Amén. Amén. Dios tiene un propósito contigo. Si Dios te llamó, tiene un propósito contigo. Muévete así. Cuando tú sientes eso, perdón. Cuando tú entiendes que Dios tiene un propósito, tú caminas sin miedo. Porque sabes que Él tiene un plan. Y que no hay que inventar el plan ni fabricarse el plan. Gloria a Dios. Amén. Yo no estoy inventando ni un plan. Yo camino en esa obra preparada. Claro, mi trabajo es descubrirla. Pero cuando la descubro, muchachos, se me ponen unos cohetes aquí en los zapatos que empiezo a caminar y empiezo a caminar en las cosas que Él tiene preparadas, que son buenas para mi vida. Amén. Segundo texto es Efesios 1:4. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Uy, qué lindo, ¿ah? Como Dios te ve, santo y sin mancha. Qué lindo como te ves. Y antes de la fundación del mundo te escogió. Bueno, ¿qué es lo que alguien... Yo con quien hablaba con un pastor amado y yo le decía, estamos hablando sobre la palabra escoger. Entonces, bueno, escoger, Dios te vio que tú ibas a responder al llamado. No, pues entonces yo lo escogí. Pues entonces yo no soy un escogido. ¿Quién escogió a aquel? Si Él me escogió a mí, es que yo no escogí a nadie, ¿sí o no? Yo lo amo a Él porque Él me amó primero, yo lo escogí a Él porque Él me escogió a mí primero. ¿Amén? Amén. Colosenses 3:12 y después, por favor, quiero que me busques tú Filipenses 1:1. Francisco, búscame Filipenses 3:8-9. Me lo dejan ahí. Yo voy a leer el Colosenses 3:12. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados. ¡Qué lindo! Mira, vestidos pues como escogidos de Dios. Santos, pero no solamente santos, amados. Amados. Amén. Amados. Gloria a tu nombre. Ser escogidos, ser amados por Dios. De entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Oh, gloria al Señor. Aleluya. Qué lindo. Así se ha visto un escogido. Amén. Así se, ¿cómo me he visto? ¿Te has fijado cuando usted viene para la iglesia? O sea, bueno, a congregarse. Dice, bueno, yo las mujeres se ponen... Cuando yo tengo que salir con mi esposa y tengo que ir al dentista, por ejemplo, y yo le pido siempre la hora más tarde, 11:20, 20 para las 12, y la despierto a las 8. 8, 9, 10, me voy a las 10:30. 3 horas y media para vestirse. Para vestirse. Nosotros deberíamos tomar tiempo para vestirnos. Y no, se ve linda. A mí me gusta. Y Marilei también está ahí. Y para qué vamos a ir a la flaca, ¿para qué vamos a ir ahora también? ¿Cierto? Claro, cierto que sí. Súper vanidosa. Súper vanidosa y ya todo el mundo sabemos la historia. Pero nosotros también, los creyentes, los hombres y mujeres, deberíamos vestirnos también de esta vestimenta de santos amados, escogidos. ¿Con qué? Con misericordia, siendo buenos, siendo humildes, siendo mansos, siendo pacientes. Qué linda vestimenta, ¿eh? Esa es la vestimenta del Hijo de Dios. Gloria al Señor. ¿Es cada creyente un santo? Claro, léelo, por favor, Francisco, Filipenses 1:1. No nos hemos movido del primer verso. Lo tengo yo. No nos hemos movido de ahí. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Así que aquí dice que todos los creyentes que están en Filipos son todos santos porque todos han sido escogidos. Filipenses 3:8-9. Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es Dios por la fe. Fíjate lo que dice el apóstol. Bueno, John Piper dice que podemos decir a lo mejor que eso no teniendo mi propia justicia, hablando de mi propia santidad, que es por la ley. Hay una justicia, ser declarado sin culpa, que es por la ley, pero siempre estás corto. Entonces por eso no, yo no quiero ser hallado en esa justicia porque estoy corto. Yo quiero ser hallado en la justicia que es en el Señor. Amén. Son los recipientes de esta carta, son santos que están en Cristo. Vamos al cuarto punto. Cuarto punto, una iglesia está llena del gozo del Señor, aun cuando Dios diga no a sus planes. Ay, papá. Una iglesia está llena del gozo del Señor, aun cuando Dios le diga no a ciertos planes.
Así es. Bueno, mira cómo empieza: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, los santos que están en Filipo. Y usted no puede pasar por alto dónde nació esta iglesia. Y yo solamente lo voy a nombrar el pasaje, pero no me voy a meter hoy día ahí. Hechos 16, Pablo quiere predicar en Asia, y entonces el Espíritu Santo se lo prohíbe, va a Misia, se lo prohíbe, tiene Bitinia, se lo prohíbe, y se va para Troas. Y en Troas tiene una visión de un varón macedonio, y entonces dice: pasa, ven, ayúdanos, y se va para Macedonia, y la primera ciudad, Filipo. Dios le dijo no, y ¿sabes? Ese no significó no para Asia, y cayó a Europa. Y el Evangelio cayó a Europa. Cayó a Europa el Evangelio, hermano, cayó a Europa. ¿De dónde vino la Reforma? Cayó a Europa. Qué impresionante, ¿eh? ¿Y qué es lo que era Filipo? Pero Filipo la fundó Felipe II, el padre Carlos Magno. Y Carlos Magno, desde esa ciudad de Filipo, hizo su gran conquista por todas partes del mundo. Ellos, todos los ciudadanos romanos, cuando se retiraban, era un premio. Se iban para allá, para Filipo, y era una cuestión que era como una pequeña Roma. Todas las casas, la arquitectura, las monedas, todo era igual a los romanos. Todos eran ciudadanos romanos y eran una gente considerados de alta clase. Tenían, Era como una ciudad de retiro. claro, y además de eso tenían privilegios como, por ejemplo, no pagaban impuestos. Cerca de ellos también se dice que habían como yacimientos de oro, así que era una ciudad bastante importante. Ahí cruzaba la vía Ignacia que llegaba a Roma. Oye, para un momento, tú dices: bueno, ¿y por qué no predicó allá? ¿Por qué no predicó en Asia si la primera mujer que se convierte en Filipo es Lidia, que de Tiatira, que estaba en Asia? Esto es ridículo. Cuando las cosas que Dios hace no tienen sentido. Bueno, pues si Él quería que se salvara la gente de Asia, mejor que les predique allá, si allá también hay gente que se necesita. Pero sin embargo viene acá, que una persona da allá. Sí, pero que se abrió una puerta. Porque ¿sabe qué? Ahí estaba la vía Ignacia que conectaba todo. Dios tiene algo para su vida. Dios le dice no, pero eso no que Él le dice a usted, donde usted llora, pronto, mañana, Dios va a ser glorificado, porque a los 10 años después que se convirtió Lidia, la mujer esa que vendedora de púrpura que tenía mucho dinero, y el carcelero de Filipo con su familia, a los 10 años han pasado. ¿Qué iba a saber Pablo que después de 10 años le pegaron en la espalda a él y Silas, siguiendo la visión? Porque a veces hacerle caso a Dios va a causar dolor, es doloroso. A ellos fueron físicamente, quizás nosotros emocionalmente. Estamos divididos, nuestro corazón sufre, no queremos, se estrecha, pedimos, por favor, no queremos, lo queremos de nuestra manera. Sin embargo, pasó el tiempo y pasan los 10 años, las heridas de la espalda de Pablo ya estaban curadas, en aquella cárcel se rompieron los muros y ahora de otra cárcel le escribe a esa gente que ya habían pasado los años y que son una iglesia y le dice: Pablo y Timoteo, esclavos de Jesucristo, a los santos que están en Filipo con los obispos y diáconos. Había una iglesia. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Así que a veces conviene que Dios te diga no, aunque llores. Cuando habla de, no sé si se dan cuenta, pero cuando habla de diáconos y obispos en Filipo, habla de una iglesia muy bien constituida y amplia. Justo ese punto que vamos a tratar ahora. Chuta, perdón. No, pero dale, porque a lo mejor me aporta. No, estoy adelantando. No, porque justo el punto que viene ahora, exactamente, pero muy bien lo que... Spoiler. Ajá, ya. A los leones, fuera. No, pero buen punto lo que dice, porque justo nos lleva para eso. Entonces, pero detengámonos. Entonces, Dios es un Dios de estrategia, mi gente. Confía tu camino al Señor. Encomienda al Señor tu camino y Él enderezará tus veredas. Encomienda al Señor tu camino y Él hará. O sea, eso es lo que tú tienes que hacer. Aprender a discernir los no de Dios a través del Espíritu Santo. Y en este caso fue algo ministerial. Y en vez de irle bien, le fue mal, porque imagínate, o sea, le fue mal entre comillas, porque vio una visión de un varón macedonio. Dijo: voy para allá y lo espera una mujer. Y él es judío y hay una mujer esperándolo. Y esta mujer que se juntaba ahí, se juntaba simplemente porque cuando no habían 10 cabezas de familia, no había sinagoga. Le pasaban el trabajo a una mujer que se llevara a otras mujeres a un río a orar para hacer los lavamientos judíos. ¿Y sabe lo que pasó ahí? Ahí dice que el Señor le abrió el corazón a Lidia para que estuviera atenta a las palabras de Pablo. Porque si Dios no abre el corazón, nadie lo abre. No me vengan eso, no, de que yo mismo busqué. Dios te tiene que abrir el corazón. ¿Por qué el Espíritu Santo te tiene que convencer? Porque tu naturaleza caída está activa siempre para desacertar en la voluntad de Dios y activa siempre para hacer lo malo. Cada vez que tú haces lo malo eres disciplinado, cosechas lo que siembras. Pero qué lindo voy a poder ver ahora, ha pasado el tiempo. Y Pablo no solamente eso, tiene una iglesia que está en un lugar donde hay cerca de yacimientos de oro. Yo leí por ahí.
pero para mí el oro eran ellos, porque eran pobres pero ricos en generosidad. Amén. So, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, esclavos a los santos que están en Filipos con los obispos y diáconos. Con los obispos y diáconos. Inevitablemente no podemos dejar de preguntarnos, como tú dijiste bien, Francisco, sí, pues ya estaban constituidos. Entonces la pregunta es, ¿quién administra, quién gobierna la iglesia? Bueno, sabemos que el Señor es la cabeza, pero ahora viene la pregunta, ¿quién gobierna la iglesia? ¿Cómo se administra la iglesia? Y no me voy a detener mucho en esto, solamente quiero que me busques, por favor, Tito 1 del 5 al 7, Virrer, Francisco, Hechos 20, 17. Y yo voy a leer entonces el primero, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a los santos de Cristo Jesús que están en Filipo con los obispos y diáconos. Hay que notar que Pablo esta es la única carta de todas las cartas donde menciona obispo y diácono. Ninguna carta más, ninguna. ¿Y sabe por qué? Porque aquí vemos que, bueno, ¿por qué esta carta? ¿Por qué le mandaba una ofrenda a Pablo? Pero era una iglesia organizada, todo el mundo se organizó, se movieron los líderes, se movieron. Qué lindo cuando hay una necesidad y todo el mundo se mueve. Y primero los santos, o sea que probablemente los santos tuvieron la idea y después los líderes se motivaron y estaban todos tan unidos que Pablo los menciona a todos. Por favor, léeme porque estamos en la pregunta, una pregunta que salió, ¿quién gobierna la iglesia? Tito, del capítulo 1, versos 5 al 7. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos. Párate, ¿establecese qué? Ancianos. Marque eso en su mente. En cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo... Párate, ¿es necesario que quién? El obispo. ¿Sea qué? Irreprensible. ¿Qué más? Como administrador. Párate ahí. Entonces, anciano y obispo es lo mismo. Te dejé para que establezca anciano, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador. ¿Sigue? De Dios, no soberbio, ni iracundo, ni dado al vino, ni pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Ok, paramos ahí. Entonces un anciano, cuando Pablo dice a los obispos, está hablando de ancianos. ¿Y qué eran los ancianos? Administrador. Los administradores. La iglesia tiene que estar administrada, gobernada por ancianos. Por ancianos. Irreprensible. Pastores. No solamente uno, varios pastores. La iglesia va creciendo, tienen que haber varios pastores. Aquí vemos dos. Por el momento, somos una iglesia pequeña. Mira cómo mira el pastor Juan Silva, cómo está pensando su llamado. Entonces, los obispos son los mismos ancianos. Y los ancianos son los administradores. Y la iglesia tiene que tener administradores, pastores. Siempre va a haber alguien que se destaque, obviamente, que Dios te, ¿verdad? Siempre va a haber una persona que dirige más que todos los demás. Entonces, Francisco, léeme por favor Hechos 20, 17. Y yo creo que este sistema que estamos usando, que todos leamos, es mejor. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Ok, entonces dice, andando desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Verso del mismo Hechos 20, 28. Por tanto, mirad vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo ha puesto como obispos, ancianos, administradores, para apacentar, pastorear la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. ¿Cuál es su trabajo? Apacentar la iglesia del Señor. Los ancianos apacentan la iglesia del Señor, ¿ok? Tito 1.9, por favor, Héctor. 1 Timoteo 3.2. ¿Sí? Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Aquí vimos también otro atributo. Tiene que ser un pastor, un anciano, tiene que saber enseñar. Una vez alguien me dijo, no, yo estoy llamado al pastorado, pero yo no enseño. No, tú no puedes ser entonces pastor. No, pues si los requisitos son que el pastor, por eso, ¿te acuerdas? Hay gente que pelea. Una vez peleó alguien conmigo refiriéndose a que los ministerios de Efesios son apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Eran 5, pero no, el pastor dice pastor y maestro. El pastor tiene que ser maestro. Son 4, pastor y maestro, uno solo. El pastor tiene que saber enseñar. Por eso que de pronto hay personas que están en el pastorado y no saben enseñar, y entonces, ¿qué es lo que dicen? Cualquier cosa y la gente no es edificada porque están ahí, cuentan historia, cuentan cuentos, cuentan chistes, cuentan cosas, historias, y la iglesia no crece ni se nutre, ¿ok? Y todo el mundo es llevado por doquiera de viento de doctrina. El anciano, el administrador, el pastor debe saber enseñar. Tito 1.9. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñado,
para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que le contradicen. Oye, tiene que ser un caperuso la doctrina. Tiene que ser un caperuso la doctrina. Generalmente la gente que tiene problemas con la sana doctrina son los que no leen. No, los de la sana doctrina sí, pero tú lees, no, son unos flojos. En serio, tiene que ser el defensor. Los obispos tienen que estar aquí, que golpear a los testigos de Jehová y en vez de decir, dile que no estamos, que estamos ocupados, salir para afuera a compartir el evangelio. ¿En serio? Sí, Salir y decir, no, fíjese que no. Dios le bendiga. Okay. ¿Quiere un pan de vida? Mi abuelita se sumaba por la ventana cuando venían los testigos de Jehová y decía, somos ateos, somos ateos. Ahora yo voy a leer un 1 Timoteo 5:17. Los ancianos que gobiernan bien, que gobiernan los ancianos, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Uy, que está fuerte este texto. Léelo despacito, Andrés. Los que trabajan en predicar y en enseñar, porque predicar y enseñar es un trabajo espiritual. Amén. Bueno, la palabra trabajo es la misma que se usa en Apocalipsis 2:2. Yo conozco tu arduo trabajo. Así que predicar y enseñar es un arduo trabajo. Un trabajo espiritual. Este es mi trabajo. Cuando usted le entra los textos de la mañana, yo estoy estudiando, estoy trabajando. Yo le mando a hacer una cosita, yo estoy trabajando, yo trabajo todo el tiempo. Siempre estoy metido en esto porque este es mi trabajo, porque Dios lo quiso así. Para que usted coma bien. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia entonces entre obispo y diácono? Una buena pregunta. Creo que tú hiciste esa pregunta o tú solamente... No, yo solamente destaqué que hablando de obispo diácono en Filipos significaba que había constituida. ¿Cuál es la diferencia? Una vez alguien me rebatía, o no me rebatía, me conversaba, decía que los diáconos son líderes. No, porque el líder es el que dirige. Claro. Entonces aquí hay dos departamentos. La iglesia, imagínense que esto es un departamento de trabajo, y entonces está la oficina de los que gobiernan y está la oficina de los que sirven. En el departamento de servicio están los diáconos. De hecho, en Hechos 6, aunque no usa la palabra diácono, pero ahí se ve la característica de gente. Pedro dice que él se va a dedicar, no es bueno dedicarse a las mesas, sino que ellos se van a dedicar al ministerio de la oración y la palabra, porque la palabra es un ministerio, un arduo trabajo. Entonces sacaron a 7 hombres llenos del Espíritu Santo, aunque uno de ellos, Felipe, también fue evangelista, pero por lo habitual los diáconos son los servidores, y lo que muchas iglesias a veces hacen es creer en que el pastor sea el diácono. O sea, el pastor no vino, no me llevó el carrito para la feria o el market, no me acompañó a la ATM a sacar al cajero plata, porque el pastor está para eso. No, para eso están los diáconos. Ahora el pastor lo puede hacer de su buen corazón, pero esa no es la labor del pastor. La labor del pastor es la oración, el ministerio de la palabra, predicar y enseñar. Esa es la misión. Prepararlo usted para la obra del ministerio. Téngalo claro. Esa es la misión de Dios para el pastor. Y los servidores pues son los diáconos, que es una gran bendición. Si no funcionaría un departamento, si lo otro, y toda iglesia, no sé si como que ya se están haciendo como en su mente más o menos cómo funciona la iglesia. Me gustaría que buscaras Filipenses 4, 18 y 19, porque aquí delante mencioné, ¿verdad?, que esta iglesia se organizó, y yo quiero que tú me busques Filipenses 1, 2, porque es para el segundo punto, o sea, para el quinto. Entonces vamos a ver, ¿por qué este trato tan personal, tan lindo? ¿Por qué Pablo dice, oye, no sé qué es mejor, si irme con el Señor o quedarme con ustedes? Qué tremendo llegar al punto y dice, no, yo quiero estar con Cristo. No, pero ¿qué es mejor? ¿Me voy y estoy con Cristo o me quedo y estoy con ustedes? No sé qué hacer. O sea, hay que amar mucho a una iglesia para decir, no, yo no me quiero ir. Es que los amo, yo no me quiero ir. No sé si irme con el Señor o quedarme con ustedes. Mira, ¿qué es lo que dice? Filipenses 4, ¿tú lo tienes? Sí. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén, qué lindo, ¿eh? Esa es la razón. Ellos le habían enviado una ofrenda, olor fragante, y todo mundo se organizó. Todo mundo hizo su parte, ¿ok? Entramos a la quinta parte y última ya. Quinto y último punto. Una iglesia es llena del gozo del Señor, pues es una iglesia que goza de la gracia y de la paz de Dios. Capítulo 1, verso 2, ya este último verso de la introducción. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.
Amén. En este verso es como una bendición, ¿ah? Esto es como con un buen deseo. Como la benediction le llaman en inglés, cuando tú dices al final unas palabras de bendición. Esto es una bendición muy linda, un deseo muy lindo del apóstol Pablo. Pablo quiere que los lectores de esta carta puedan experimentar la gracia que viene de Dios y la paz que se manifiesta del Señor. En la gracia crecemos. Crece en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, 2 Pedro 3:18. Y la paz. La paz no es cualquier paz. Fíjate que Jesús dijo en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Amén, qué lindo, ¿ah? No solamente la paz, sino que mi paz. La paz de Dios. Por eso nosotros no tenemos miedo, porque Él nos dejó de su paz. Esto no quiere decir que la paz del creyente no va a ser interrumpida, a veces por medio de turbulencias que se levantan o circunstancias. Sin embargo, a pesar de que se levanten muchas circunstancias que quieran robarnos la paz, a veces son circunstancias externas, a veces son circunstancias mentales, a veces son circunstancias de salud, a veces son circunstancias emocionales, a veces son circunstancias, estamos peleando que nos quiere robar la paz, esta vieja naturaleza, que te hace sentir culpable. Sin embargo, Él ha prometido que su paz se va a manifestar en medio de cualquier de estas circunstancias. Mira, J.C. Ryle dijo, el verdadero cristiano es aquel que tiene paz en su conciencia, pero una guerra continua en sus pasiones. Tenemos una guerra continua en las pasiones, pero tenemos una paz en la conciencia porque es la paz del Señor. ¿Ok? Pablo dijo, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios en Romanos 5.1 por medio de nuestro Señor Jesucristo. La gracia y la paz son el resultado del Evangelio de Jesús. Es por eso que necesitamos del Evangelio y necesitamos de Jesús en nuestras vidas.